citología cervical, perfectamente diagnosticable y que me va a ser útil para el manejo de mi paciente. ¿Verdad? Entonces vean la diferencia entre una y otra. Y aquí está un ejemplo, ¿ve? Ve cómo ahí están tomando la muestra del exocervix, ¿verdad? Aquí la doctora pues está dividiendo, te está mostrando cómo puedes poner tu muestra, ¿verdad? De acuerdo a lo que tú consideres. Y ahí está tomando muestra de endocervix, ¿verdad? Y lo mismo, ya sea que lo pongas por mitad derecha o mitad izquierda o arriba y abajo, ¿no? Dependiendo de lo que tú consideres. Y ve, al final fijas tu muestra, ¿verdad? Eso es un spray fijador que tiene etanol, que te sirve para fijar tus células individuales, ¿no? Y eso es algo que tú vas a tener que realizar, te digo, en algún momento de tu vida. Entonces, mejor que te insisto que aprendas a realizarlo de una vez en este momento. Y ya. Y por ejemplo, pues aquí en este caso, pues ya sea que se diagnostique a la paciente con a lo mejor sin enfermedad o con alguna enfermedad específica, ¿no? Esto ya sí ya va a ser individualizado. Y la otra tinción que incluimos aquí en la parte de citología es la tinción de Wright-James, ¿vale? Específicamente aplicadas para sangre y médula ósea. ¿Y por qué las ponemos aquí? Porque acuérdate lo que te había mencionado, ¿no? Que al final de cuentas, en citología tomamos en consideración que la sangre son células individuales, entonces por lo tanto entran en este rubro de clasificación de muestras biológicas, ¿no? Y la médula ósea también te mencioné cuando hablamos de los métodos para tomar las citologías, que también se pueden tomar células individuales de esta estructura que está en el interior de los huesos, ¿vale? Entonces por ello los metemos aquí. Y la tinción representativa de ambas es esta, la tinción de Wright y James. Las puedes encontrar solitas, solamente Wright, solamente James, o las puedes encontrar juntas, ¿no? Eso es indistinto. El punto es que vas a obtener imágenes como esta, ¿vale? Porque justo es para lo que te sirve esta tinción, para ver muestras citológicas de sangre y médula ósea, ¿no? Por ejemplo, estos son leucocitos, ¿vale? Ahí están, velos, individuales, ¿verdad? Células individuales. Estos son eritrocitos, ¿verdad? Y estos, por ejemplo, son plaquetas. Ahí tienes a todas tus células de la sangre. Les veremos más adelante. Nuevamente una muestra de sangre, ve las tonalidades que se manejan, como los eritrocitos se ven como rojitos, rositas, ¿eh? Ve como los núcleos de los leucocitos se ven moraditos, ¿verdad? Tu citoplasma, eso sí varía un poquito entre leucocito y leucocito, pero bueno, eso es indistinto, ¿no? Y esto, por ejemplo, es médula ósea, ¿no? Ve también cómo se ven un montón de células aquí, individuales, ¿verdad? Bien bonitas. Y aquí también una muestra citológica de médula ósea, ¿verdad? Ya se ven, se ve básicamente esa disposición. Se ven eritrocitos, se ven un montón de leucocitos. Y al ser, digamos, el sitio donde se producen las células de la sangre, obviamente voy a ver células, digamos, distintas propiamente en cuanto a cómo se están formando o cómo se están, digamos, madurando para formar nuestras células de la sangre. ¿De acuerdo? ¿Y para qué aplicamos esta tinción ya en un contexto clínico? Pues para definitivamente evidenciar, por ejemplo, algún cáncer de sangre, a lo mejor algún tipo de anemia, ¿no? Es algunas enfermedades que pueden estar relacionadas a estas dos muestras biológicas, ¿no? A la sangre y a la médula ósea. Muy bien. ¿Qué nos falta ver ahorita? Solamente cuatro técnicas en particular, ¿vale? Que son la histoquímica enzimática, la inmunofluorescencia, la inmunohistoquímica y básicamente las impregnaciones metálicas y una pequeña mención de la técnica para microscopía electrónica, ¿vale? Son las 6:06. Vamos a tomarnos 5 minutos para que se puedan despejar brevemente, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a ver a las 6:11 para continuar con el resto de técnicas que les voy a mencionar, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Gracias. Ya lo vieron en biología. Recuerda que las enzimas son catalizadores, ¿verdad? Es decir, moléculas, en este caso proteicas o proteínas que aceleran las reacciones químicas, ocupando un sustrato y transformándolo en productos específicos, ¿verdad? Son como catalizadores, digamos, biológicos. Y tenemos un sinfín de enzimas, ¿no? Y aprovechando justamente ese principio bioquímico, es como se diseñó esta técnica. Porque vean, ¿cuál es el fundamento? Es básicamente transformar sustratos, ajá, en productos visibles mediante reacciones enzimáticas específicas. Entonces, ¿ves? Supongamos que agarras un sustrato específico, ¿verdad? Ocupas, por ejemplo, una enzima que ya exista en el cuerpo humano, ¿verdad? Considerando que hay un montón de enzimas que son susceptibles a esta aplicación. Esto va a generar un producto y después a ese producto le pones un reactivo y eso te va a generar un producto de reacción final que ya va a ser visible al microscopio.
Entonces, digamos que aquí la ventaja o lo que se aplica es las enzimas que ya existen en el cuerpo para evidenciarlas, ¿verdad? Con el objetivo de evidenciar a lo mejor una actividad de una célula, de evidenciar la presencia de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ve, lo importante aquí, como te puedes dar cuenta, es que no observamos a la enzima como tal. No es que se coloree la enzima propiamente, sino más bien evidenciamos el producto de esa reacción enzimática. ¿Verdad? Digamos, la enzima solamente es el medio para que nosotros podamos en determinado momento aplicar un reactivo y contrastar, ¿no? Y ya ver lo que tengamos que ver. Y obviamente, haz de cuenta que todos los productos que se generan de la enzima no es que se vayan a flotar por ahí por la inmensidad del mundo, ¿verdad? Sino que ahí mismo se van depositando al ladito de la enzima. Y eso es justamente lo que te va a permitir también determinar dónde están localizadas esas enzimas, ¿verdad? Y obtienes imágenes como estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se aplicó una técnica de histoquímica enzimática para evidenciar, por ejemplo, estas células que tenemos acá, ¿no? Y entonces, todo lo que tú veas cafecito es donde se está depositando el producto de esa reacción enzimática. ¿Vale? Y por lo tanto, ahí al ladito vas a estar viendo propiamente de manera indirecta a tus enzimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se aplicó una técnica de histoquímica enzimática, ¿verdad? Contra componentes específicos de esta, perdón, contra una enzima específica de estas células que tenemos acá, ¿de acuerdo? Hay muchas enzimas, como te puedes dar cuenta. Por ejemplo, está la ATPasa, donde se aplica este principio, esta básicamente ecuación química, ¿vale? Para evidenciar a estas células llamadas células de Langerhans, que es una célula de la piel, que tienen mucha ATPasa. Entonces, aquí, nuevamente insisto, no se está evidenciando a esa enzima, se está evidenciando a los productos de esa enzima, ¿verdad? Y ahí están pegaditos, ¿verdad? O por ejemplo, perdón, aquí está nuevamente, aquí también está evidenciando ATPasa, ¿verdad? Pero en otro contexto completamente diferente. Aquí, por ejemplo, en este leucocito de la sangre está evidenciando mieloperoxidasa, que es otra enzima, ¿verdad? Nuevamente, insisto, no se está evidenciando la enzima, sino su producto, ¿verdad? Por ejemplo, hay otras enzimas, como la que tenemos acá, la NADH tetrazoilo reductasa, ¿verdad? Una enzima, por ejemplo, que se aplica para evidenciar la actividad de diferentes células musculares, ¿verdad? Por ejemplo, la fosfatasa alcalina, aquí que se aplica en este contexto a nivel gastrointestinal, a nivel del tubo digestivo. O, por ejemplo, también a nivel de las fibras musculares, se aplica, por ejemplo, la técnica histoquímica enzimática para evidenciar en estas estructuras específicas la enzima llamada acetilcolinesterasa, ¿vale? Entonces, si obtuves, digamos, una imagen de esta naturaleza donde se evidencien estructuras o células completas, ¿verdad? Estás efectivamente ante una histoquímica enzimática, ¿vale? Y eso es muy importante porque muchas veces estas imágenes, particularmente esta y esta, que son las que luego se llegan a confundir con la técnica de impregnaciones metálicas. Pero insisto, aquí lo que tú evidencias son células completas o estructuras celulares completas, ¿vale? ¿Ven? Ahí los estás viendo. Y eso es lo que lo va a diferenciar con las otras técnicas. Entonces, tú ves imágenes de esta naturaleza, estás ante esta técnica entonces, ¿vale? Y hay una aplicación de la histoquímica enzimática es, por ejemplo, en el estudio de algunas enfermedades del músculo, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí se aplicó una histoquímica enzimática contra una enzima específicamente de algunas fibras musculares. Y entonces lo esperado es que las células se vean así, completamente coloreaditas, pero ve cómo hay células donde se ve un cachito blanquito, ¿no? Como un cachito ahí despintado. Eso te habla de que ahí en esa porción de esa célula muscular no hay enzimas. ¿Verdad? Porque no se está depositando el producto de esa reacción enzimática. Entonces, eso te habla de que a lo mejor esto puede ser orientativo de una enfermedad a nivel muscular, ¿vale? La otra técnica histológica especial que vamos a mencionar aquí es la inmunohistoquímica. ¿Cuál es su principio bioquímico? Aquí vamos a mencionar el concepto de antígeno y anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Aquí representado esquemáticamente es una proteína de defensa que tu cuerpo está produciendo todo el tiempo, ¿vale? Tu sistema inmunitario produce para defenderte, ¿no? ¿Y qué es un antígeno? Son moléculas que va a reconocer ese anticuerpo, ¿vale? Que pueden ser a lo mejor dañinas y que el anticuerpo se les une y digamos que las neutraliza para defenderte, ¿no? O las ataca para defenderte. ¿No? Eso es como el principio básico de los antígenos y de los anticuerpos. Por ejemplo, este anticuerpo, ¿ven?
cada anticuerpo va a ser específico para un antígeno específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ve, de estos tres antígenos, ve cómo este anticuerpo, perdón, va a reconocer a este antígeno cuadradito, ¿verdad? Entonces sería lo que reconocería. No reconoce al círculo, ¿verdad? Porque pues no tiene forma de círculo y no reconoce al triángulo porque no tiene forma de triángulo, ¿no? Entonces, es el principio básico de estas reacciones, ¿no? Y al final, de la unión de ese anticuerpo con ese antígeno, resulta un complejo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Que es la unión de los dos. Y ese es el principio bioquímico básico. Ahora, el fundamento de esta inmunohistoquímica es detectar y visualizar antígenos celulares. Porque ¿qué es un antígeno? Puede ser cualquier cosa que se encuentre en el cuerpo humano, ¿no? O en el medio externo. Puede ser una proteína, puede ser un carbohidrato, un lípido, un ácido nucleico, un nucleótido, un ácido nucleico, ¿no? Puede ser algún componente de la membrana, puede ser algún componente del núcleo, puede ser algo que, por ejemplo, puede ser colágeno. Literalmente cualquier cosa puede ser antígeno. Y si tú diseñas un anticuerpo específico contra algún antígeno que tú quieras detectar en el cuerpo, pues ya la llevas de ganar porque lo que vas a hacer es que ese anticuerpo va a llegar hasta esa porción de la célula o del tejido, se le va a unir y de esa manera tú vas a poder visualizarlo, ¿vale? Ve, es muy sencillo entonces, ¿no? Resulta, espera un tantito, que entonces aquí tienes tu anticuerpo, ¿no? Pero resulta que ese anticuerpo tú le vas a pegar una enzima, muy similar a lo que pasaba con la técnica de histoquímica enzimática, ¿no? Y entonces vas a aprovechar a esa enzima que va unida a ese anticuerpo para que una vez que se le una ese anticuerpo a ese antígeno, entonces ya se empieza a producir productos que en determinado momento ya sean visibles, ¿no? Muy similar, insisto, a lo que pasaba en la histoquímica enzimática, ¿no? Y hay algo que se llama marcaje directo y hay algo que también se llama marcaje indirecto. ¿Qué es el marcaje directo? Porque luego es algo que les pueden llegar a comentar, mencionar, ¿vale? Quiere decir que un anticuerpo con su enzima unida se une directamente al antígeno y ya. A partir de aquí se aprovecha esta enzima para pues, visualizar en determinado momento los productos, ¿no? Pero ¿qué es el marcaje indirecto por otro lado? Es cuando primero pones un anticuerpo que se le una al antígeno y después vas a aplicar otros anticuerpos que se van a unir a ese anticuerpo que ya se unió. ¿No? Entonces, digamos que de alguna manera marcas indirectamente, ¿no? Como lo ven aquí, ¿no? Porque esos segundos anticuerpos que se unen son los que van a traer las enzimas que van a estar produciendo, ahora sí que produciendo los productos que ya en determinado momento van a ser visibles, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que va a suceder. Entonces, nuevamente, no se evidencia la enzima, tampoco se va a evidenciar el anticuerpo. Lo que se va a evidenciar es el producto de esa reacción enzimática, ¿vale? Y como se deposita ahí al ladito de donde se unió el anticuerpo, pues eso te habla de que lo que estás buscando ahí está precisamente en esa zona en cuestión, ¿vale? Entonces, ven, digamos que ya tienes tu antígeno unido a tu anticuerpo y con su enzima, ¿verdad? Entonces aplicas un sustrato, que usualmente es esta molécula, la diaminobencidina, ¿vale? Yo te voy a decir por qué. Entonces es como que una molécula muy accesible, ¿no? Y esto entonces ya te va a dar un producto insoluble que ya va a ser visible al microscopio, ¿no? Y te van a dar imágenes como esta. Esas son imágenes características de la inmunohistoquímica. Zonas en cafecito, ¿vale? Inmersas en zonas coloreadas en azul pálido, ¿vale? Y la cuestión aquí, ¿ve? Es que estas zonas que se marcan en cafecito son los productos de la reacción enzimática, ¿verdad? Pero que no es suficiente, digamos, para dar contraste al resto del tejido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a teñir el resto del tejido con hematoxilina. Justamente es por eso que todo lo demás se ve azul, ¿vale? Entonces ya tienes tu producto de reacción ya visible al microscopio, ya nada más tiñes con hematoxilina y ahora sí ya tienes, digamos, el contraste perfecto para diferenciar entre estos componentes que están aquí evidenciados en cafecito con los que están en azul que no están evidenciados, ¿vale? Es algo que se llama contratinción, pero bueno, ahí se aplica de esta manera. Entonces, ve, si yo te digo entonces que todo esto que está aquí en cafecito es donde está depositado el producto de la reacción enzimática, quiere decir que aquí es donde se depositaron todos los anticuerpos con sus enzimas y ahí estuvieron produciendo todos sus productos, ¿vale? Por lo tanto, quiere decir que toda esta zona en café es positiva para el anticuerpo que yo diseñé.
Supongamos que yo apliqué un anticuerpo contra, ¿qué te gustan? Por decir algo, contra mitocondrias, ¿no? Por decir algo así, de manera, pues simple, ¿no? Eso quiere decir que ese anticuerpo contra mitocondrias se me unió en todas estas porciones de las células, ¿no? Y de esa manera, ahí yo sé que hay mitocondrias. Ahí es positivo para mitocondrias. Por ende, esas zonas cafés son positivas, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa con las zonas azules que están teñidas con hematoxilina? Pues ahí no se unió mi anticuerpo. Entonces, por lo tanto, digamos que de acuerdo a lo que te estoy mencionando, ¿no? Porque con este ejemplo, aquí pues teóricamente no habría mitocondrias, ¿no? Por decir algo que estamos mencionando, ¿no? O no habría el antígeno que tú estás buscando o el anticuerpo que tú diseñaste para estos antígenos, ¿no? Ese es el principio básico entonces de la inmunohistoquímica, ¿vale? Y hay muchas imágenes aquí relacionadas a la inmunohistoquímica. Por ejemplo, aquí se diseñó un anticuerpo antiproteína S100 contra células de Langerhans. Entonces ve cómo solo estas células de la piel, llamadas células de Langerhans, están evidenciando. Y ve cómo todas las demás células, pues se ven azules, moraditas, porque pues no, ahí no está el anticuerpo. Ahí no está ese antígeno que tú quisiste evidenciar, que es la proteína S100. O por ejemplo, ve, esto también es piel. Aquí estos son células llamadas queratinocitos que tienen una proteína llamada citoqueratina 10. Entonces, yo diseñé un anticuerpo anticitoqueratina 10 que solo se unió a estos queratinocitos. Pero ve como todo lo demás no está teñido o no está coloreado con ese producto de esa reacción enzimática que llevaba ese anticuerpo. O por ejemplo, una inmunohistoquímica utilizando el anticuerpo antiproteína ácida fibrilar glial, que es una proteína que se encuentra en estas células del sistema nervioso llamadas astrocitos. Ve cómo solo se colorean estas células y todo lo demás permanece moradito o negativo, ¿vale? Contra neurofilamentos, ¿verdad? Entonces, también aplica aquí. O por ejemplo, esto es un corte de hígado, ¿vale? A nivel, perdón, de páncreas, perdón, donde se están evidenciando unas células llamadas células beta, que son las que producen una proteína llamada insulina, ¿no? Entonces ve cómo solo las células beta son las que se evidencian, porque todas las demás no producen la insulina, todas producen otras cosas, ¿verdad? Entonces solo se evidencian esas famosas células beta. Y por ejemplo, para evidenciar a lo mejor linfocitos T, yo diseño un anticuerpo anti-CD3, que es una molécula que tienen solo estos linfocitos y solo se pintan los linfocitos T que tienen SCD3, porque todo lo demás que esté aquí, todas estas células que están acá, no lo tienen, entonces son las que no se van a evidenciar, ¿vale? Y aplicación clínica específicamente de la inmunohistoquímica, esto ya te lo había mencionado, que era una de las aplicaciones de la histología, ¿vale? En la clase introductoria. Por ejemplo, en el diagnóstico y caracterización de algunas neoplasias, ¿no? Por ejemplo, estas son varias neoplasias o varios tipos de cáncer a nivel de mama, ¿no? Y resulta que, como te puedes dar cuenta, aquí están aplicando diferentes técnicas de inmunohistoquímica. Todas estas moléculas que ves acá, el ER, PR, HER2, todas esas son, digamos, moléculas que expresan específicamente estas diferentes variedades de cáncer. Son, digamos, esto que se llama receptor de estrógeno, receptor de progesterona, HER2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de eso, date cuenta cómo algunos tipos de cáncer expresan unas moléculas y otras no las expresan. Por ejemplo, este, ¿no? Este que está aquí, expresa el ER, ve cómo es positivo para el ER, expresa también la molécula que se denomina PR, pero no expresa, por ejemplo, esta molécula que se llama HER2. Ve cómo está todo moradito azul, ¿no? Ahora, por ejemplo, ve este que está acá. Este expresa los tres, ¿no? Expresa ER, estas moléculas que se llama PR y esta molécula que se llama HER2. Y, por ejemplo, ve esto otro que está acá. Este no expresa nada. Está todo azul, ¿ya viste? Entonces, aquí es donde entra justamente la relevancia de la inmunohistoquímica. Ahora, ¿de qué me sirve a mí saber eso? Por ejemplo, si yo fuera, en este caso, el médico tratante de esta paciente, pues que con base a esta información que me otorga la inmunohistoquímica, yo voy a poder saber qué tratamiento le conviene o no. Porque el hecho de que exprese estas moléculas, a mí me amplía el panorama a ofrecer un tratamiento u otro. Pero si no expresara ni una de esas moléculas, entonces ahí la cosa cambia completamente. Porque los tratamientos que sí son efectivos para este no van a servir. Entonces tengo que reorientar mi tratamiento. Y es un ejemplo así bien clásico y bien característico de la inmunohistoquímica, ¿vale?
¿Vamos bien aquí con estos dos conceptos, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Sí, Todo bien, bien. doctor. Sí. Vale, muy bien. Excelente. Ya vamos terminando. Vámonos ahora a la inmunofluorescencia. ¿Cuál es el principio biofísico de la inmunofluorescencia? Ve, resulta que algunas moléculas o algunas sustancias en general tienen la capacidad de absorber radiación electromagnética, digamos, de mayor energía y luego emitir radiación electromagnética de menor energía. Por mencionar algo, ¿no? Pueden captar radiación ultravioleta, que tiene mucha energía, y luego emitir luz visible, ¿no? Que tiene, digamos, una menor energía. Ese es el principio básico de esta técnica, de esta variante de la técnica histológica especial. Y aquí surgen dos conceptos, el de fluorescencia y el de fosforescencia, ¿vale? Fosforescencia es, por ejemplo, aquí ve, esta sustancia que tenemos acá, digamos que aquí está en su estado basal, no hay ningún estimulante, no emite nada. Pero digamos que en determinado momento nosotros la exponemos a un tipo de radiación electromagnética, insisto, como la luz ultravioleta, ¿no? Obviamente, esta molécula, esta sustancia, perdón, va a pasar a un estado de excitación. ¿Y qué va a pasar a continuación? Va a empezar a emitir luz visible, ¿vale? Y cuando yo le quite esa fuente, digamos, de radiación electromagnética de mayor energía, perdón, no va a pasar nada porque esa sustancia se va a quedar siguiendo, va a seguir emitiendo luz a lo largo del tiempo, aunque yo ya le haya quitado la fuente de estímulo original. Y es un ejemplo muy característico de esas diferentes juguetitos que luego existen por ahí, ¿verdad? Donde tú lo pones ahí en el foco, ¿verdad? Así como que lo vas excitando a todas las moléculas, ¿verdad? Que tienes ahí. Después apagas la luz y aunque ya no tengas luz, ¿verdad? Que es con lo que estimulaste originalmente a ese muñequito, tu muñeco sigue brillando en la oscuridad, ¿no? Y eso es lo que se llama fosforescencia. Ahora, diferente a la fluorescencia, donde resulta que, ve, aquí tienes una sustancia que está en su estado basal, después la vas a estimular con una radiación electromagnética de mayor energía, insisto, nuevamente puede ser la luz ultravioleta, ¿verdad? Pasa de un estado excitado y después, ¿qué va a pasar a continuación? Va a empezar a emitir luz visible, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando cesa la fuente de estímulo original? Ahí la luz se acabó, ya no hay más luz. Y esa es la diferencia fundamental entre fluorescencia y fosforescencia. Uno va a perdurar a pesar de que ya haya cesado el estímulo original, ¿verdad? Va a seguir emitiendo luz. Y otro va a cesar su emisión de luz una vez que la fuente de excitación haya finalizado, ¿vale? Y justamente eso es la fluorescencia. Y eso es lo que se aplica como principio a esta técnica, digamos, variante de la técnica histológica, pero también al microscopio que lleva su nombre que veremos la próxima clase, ¿vale? Entonces, muy bien. Ahora, ¿cuál es el fundamento entonces de la inmunofluorescencia? Nuevamente vamos a aplicar los anticuerpos, ¿verdad? Con el mismo principio que vimos en la inmunohistoquímica. Pero ahora ve, quiero que notes que ahora nuestros anticuerpos ya no van a tener unida una enzima, sino una molécula que se llama fluorocromo. Y este fluorocromo va a ser el protagonista de la historia, porque ese es el que va a estar siendo excitado y que va a emitir luz visible durante durante el tiempo que permanezca la fuente, ¿verdad? Porque una vez que es ese, acuérdate que en la fluorescencia deja de emitir como tal la luz visible, ¿no? Y lo mismo, hay un marcaje directo cuando se une el anticuerpo directamente al antígeno, o hay un marcaje indirecto cuando primero se une un anticuerpo y después se le unen otros anticuerpos, ¿vale? Y ya aquí van a estar cargados con su fluorocromo, ¿verdad? Y bueno, aquí nuevamente no se evidencia el anticuerpo. ¿Qué sí se va a evidenciar? La luz de menor energía que va a estar emitiendo el fluorocromo al ser expuesto específicamente aquí a luz ultravioleta, que es la que tiene mayor energía. El fluorocromo que más se usa es el isotiocianato de fluoresceína, que nos va a dar coloraciones verdes, pero pueden utilizarse otros fluorocromos que nos pueden dar otras tonalidades como rojas, azules o incluso amarillas, ¿no? Este es el más común, entonces es el que te presento aquí, ¿vale? Y ve, entonces, llega la radiación ultravioleta que tiene mayor energía, estimula al isotiocianato de fluoresceína, pasa a un estado de excitación y mientras esté la radiación ultravioleta, este fluorocromo va a estar emitiendo luz visible de menor energía en tonalidades verdes. ¿De acuerdo? Y ese es el principio básico. Y yo te va a dar imágenes tan bonitas justamente como estas, ¿no? Una imagen monocromática verde con un fondo pues ciertamente oscuro, ¿no? Y entonces, todo lo que tú veas en coloración verde
va a ser positivo al anticuerpo que tú aplicaste. Por ejemplo, aquí en este fibroblasto aplicaste un anticuerpo antiactina que iba unido, insisto, a un fluorocromo, que era ese famoso isotiocenato de fluoresceína, ¿no? Que da coloraciones verdes. Eso quiere decir que en todas estas zonas donde se evidencia ese color verde, hay actina, porque mi anticuerpo lo está evidenciando gracias al fluorocromo con el que va unido. O por ejemplo, aquí se aplicó en esta neurona un anticuerpo antirreceptor de neurotrofinas P75, así se llama esa molécula, ¿no? Que por ejemplo, aquí se aplicó un fluorocromo que emite luz visible de coloración azul, ¿no? Esto es un poquito diferente. O por ejemplo, aquí se aplicó un anticuerpo antiproteína ácido fibrilar glial, ¿verdad? Que se evidencia aquí todo esto en coloración verdecita, porque ahí es donde está esa proteína en estas células, ¿verdad? Y bueno, se aplicó un marcador nuclear, que es otra molécula, para dar como contraste, ¿no? Eso es indistinto. Pero no solo puedes aplicar un anticuerpo con un fluorocromo a la vez, puedes aplicar varios anticuerpos a la vez, con varios fluorocromos a la vez, para evidenciar múltiples estructuras de manera simultánea, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta célula, ve cómo se aplicó un anticuerpo contra estas moléculas o contra estos componentes que se evidencian en color rojo. También hay uno que evidencia estructuras en color azul, otro en coloración verde y otro en coloración rosita. Entonces, hay múltiples anticuerpos aquí aplicados. Lo mismo acá, en este corte de cerebelo, se aplicaron múltiples anticuerpos que te dan coloraciones rosas, rojas, verdes, inclusive azules. Y lo mismo en este corte de retina. Se aplicaron también múltiples anticuerpos con múltiples fluorocromos que te dan todas estas variantes y estas tonalidades que estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ya, y un ejemplo de aplicación clínica es en el estudio de algunas enfermedades a nivel renal, ¿no? Donde justo aplicando el mismo principio se diagnostica, digamos, por ejemplo, depósitos de proteínas anormales que se pueden estar aquí integrando, por ejemplo, a esa estructura del riñoncito, ¿no? Pero bueno, una cosa que me faltó mencionarles, que me regreso hasta acá, es que todo esto en la inmunohistoquímica se ve cafecito porque la molécula que aplicamos es esta, insisto, ¿vale? El 3,3-diaminobencidina. Por eso se ve café. Pero, por ejemplo, si aplicas otro sustrato, puede dar otras tonalidades, incluso un poquito más rojas, o incluso algunos otros colores que estén como en ese mismo espectro, ¿no? Pero en general, si tú ves algo café, es porque se aplicó este sustrato. Va. Dicho eso, me regreso hasta acá. Y terminamos ahí porque la parte de inmunofluorescencia. Vámonos a impregnaciones metálicas, ¿vale? Ya nos faltan nada más dos técnicas concretas. ¿Y cuál es el principio bioquímico de las impregnaciones metálicas? Son justamente las reacciones de óxido de reducción, que acuérdate que implican la transferencia de electrones entre uno o más reactivos, con la alteración, obviamente, del estado de oxidación de estos reactivos, ¿no? Acuérdate que vamos a definir que algo pasa a un estado de oxidación cuando pierde electrones, es decir, se hace más positivo, ¿no? En su carga, y vamos a decir que algo se reduce cuando gana electrones, es decir, su carga se hace más negativa, ¿no? Considerando que los electrones tienen carga negativa. Ahora, ya el fundamento propiamente de las impregnaciones metálicas es que vamos a agarrar una sal metálica, ajá, y esa sal metálica, al entrar en contacto con los elementos celulares y tisulares, es decir, con los tejidos y las células, esa metálica se va a reducir. Eso quiere decir que va a ganar electrones. ¿Y de dónde va a obtener esos electrones? Pues de las moléculas que se encuentran a nivel de las células y los tejidos, ¿vale? Y el hecho de que se reduzca esa sal metálica va a permitir que se deposite sobre la estructura que le haya donado electrones. Entonces, de esta manera yo voy a poder, digamos, seleccionar o determinar selectivamente dónde quiero depositar mis sales de plata, mis sales, perdón, metálicas con base a los diferentes elementos que yo quiera evidenciar a nivel de los tejidos o las células, ¿no? Por ejemplo, ve aquí en esta neurona que tenemos por acá, se aplicó una impregnación metálica, ¿verdad? Donde las sales de metálicas se depositaron a lo largo de todo el cuerpo de la célula, ¿verdad? Pero también en todas sus prolongaciones, como te puedes dar cuenta. ¿Vale? Y lo mismo con esta imagen que vemos aquí en la derecha, ¿vale? Ve cómo aquí las sales de metálicas se depositaron en todas esas estructuras que son tienen estructura fibrilar, ¿no? Como de fibritas, como te puedes dar cuenta. Ahí está, en coloración negro, que por lo general las impregnaciones metálicas siempre te van a dar tonalidades negras, ¿vale? Y hay dos variantes de las impregnaciones metálicas, las impregnaciones argénticas,
y las impregnaciones argentico-áuricas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Justamente el tipo de sal metálica que utiliza y la coloración que te da. Porque ve que las impregnaciones argénticas solo se hacen con plata, como el nombre lo dice, argentos, ¿verdad? ¿Y qué tonalidades te va a dar en tu imagen? Obviamente lo que se vea depositado con la sal metálica se va a ver negro, pero en el fondo vas a ver un fondo amarillo, ¿vale? Y por otro lado, las impregnaciones argentico-áuricas, como su nombre lo dice, utilizan sales de plata y sales de oro. Y tu fondo, ¿cómo se va a ver? Moradito rosa, más o menos son las tonalidades que te van a dar. ¿De acuerdo? Y entonces, insisto, todo lo que se vea negro significa que ahí es donde se depositó la sal metálica, independientemente de si sea argéntica o argentoáurica. Y aquí sí hay muchas técnicas que puedo mencionar, ¿vale? Por ejemplo, técnicas para fibras reticulares, como la técnica de Builder, ¿vale? Ve, todas estas son fibras reticulares, todas estas, digamos, fibras que se pueden evidenciar aquí. Son fibras reticulares, son un tipo de fibra del tejido conjuntivo que veremos más adelante. Aquí también técnica de Builder, ¿vale? Y por ejemplo, esta técnica que tenemos aquí es una impregnación argéntica o argentoáurica. Centaurica, ¿no? Muy bien, así es. Centaurica. Así es, argentórica, ¿verdad? Porque se aplicó oro y plata y porque el fondito se ve como rosita, rojo, morado, guinda, ¿no? En esas tonalidades. Tenemos también la técnica de Gomori, ¿verdad? Donde nuevamente también para fibras reticulares, ¿verdad? Aquí en coloración negrito, ¿verdad? Y lo mismo aquí, fibras reticulares en coloración negro. Y por ejemplo, esta, argéntica o argentoáurica. Argéntica. Argéntica, Argéntica. ¿verdad? Muy bien, correcto a todos. Así es, porque el fondo se ve amarillito. Otras técnicas para fibras reticulares son la técnica de Pío del Río Ortega, ¿vale? Fibras reticulares de coloración negro. Pero, por ejemplo, aquí también se pueden evidenciar estas células del sistema nervioso en coloración negro, ¿no? Nada más como, aunque no son fibras reticulares, ¿verdad? Son células que también se evidencian con esta técnica de Pío del Río Ortega. La técnica de Gordon Sweet, ¿verdad? Fibras reticulares, insisto nuevamente, en coloración negro o incluso en tonalidades un poquito más rojitas, ¿vale? No es que te tengas que aprender cada una de las imágenes, insisto, con que sepas, digamos, una o dos técnicas para fibras reticulares, con eso nos vamos a dar por bien servidos, ¿vale? Técnicas para fibras elásticas, como la técnica de Verhoff, ¿vale? Donde se ve las fibras elásticas, ¿verdad? Aquí en tonalidades más bien cafecitas. Ajá. O ya dependiendo también de la técnica, se pueden llegar a ver negras. La imagen representativa de Verhoff es esta. Tonalidades cafecitas de las fibras elásticas. También tenemos a la técnica de Reyes Mota, donde las fibras elásticas se ven de una tonalidad como moradito, ¿verdad? Magenta. Por ahí es lo que maneja, ¿verdad? O incluso un poquito más morado. ¿Cuál es la representativa de Reyes Mota? Esta que está acá, ¿vale? Donde se ven como más bien moraditas las fibras. Y otras para fibras elásticas, por ejemplo, tenemos a resorcina fusina, ¿verdad? Si te llegas a ver ese concepto en algún libro, quiero que sepas que es una técnica para fibras elásticas aquí en coloración negrito, o también pueden presentarse en esta tonalidad como morada. Para tejido nervioso también se pueden aplicar impregnaciones metálicas, por ejemplo, la técnica de Golgi, ¿ven? Donde se ven neuronas como negritas, o esta neurona también bien padrísima, ¿verdad? Que también se ven esas tonalidades. La técnica de Cajal, ¿verdad? Donde se ven, pues básicamente, específicamente para estudiar el tejido nervioso, ¿verdad? Se van a ver también neuronas en diferentes tonalidades. Y incluso aquí hay un montón de prolongaciones de las células, de cada una de las neuronas que estamos evidenciando en este tejido. Y la técnica de Dafano, que es así, digamos, particularmente muy preguntable, ¿verdad? Donde esta técnica específicamente la vas a aplicar para ver el aparato de Golgi. Todas estas son células del sistema nervioso, específicamente una estructura que se llaman ganglios nerviosos, ¿verdad? Donde en el interior de las células quiero que veas cómo se ven estos como pelucitas, como alambritos ahí. Esos son fragmentos del aparato de Golgi, evidenciados con la técnica de Dafano. Y lo mismo aquí, ¿ve? Fragmentos del aparato de Golgi, evidenciados con la técnica de Dafano. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Muy preguntable esta, ¿verdad? Por supuesto. Oye, y por ejemplo, si yo considero que esto es una célula, esto que está aquí en blanco, ¿qué sería? ¿Qué organelo? Que está en el centro de la célula. ¿Qué se te ocurre? El núcleo, ¿no? El núcleo, Nicolai, muy bien, así es, el núcleo, ¿verdad? Pero el núcleo no tiene afinidad por las sales metálicas, entonces por ello se ve así blanco, literalmente como un fantasma ahí existiendo, ¿vale?
Muy bien, muy bien. Otros componentes celulares, por ejemplo, podemos evidenciar esas estructuras epiteliales que te mencioné hace ratito, que son las membranas basales. Se pueden ver en negro con un fondo azulito. Eso es característico de la metanamina de plata, también muy preguntable. Y lo mismo con esta imagen. O el tetraóxido de osmio, que ese en particular es útil para evidenciar el contenido lipídico de los adipocitos. Muy útil aquí en este caso para evidenciar lípidos, entonces el tetraóxido de osmio, ¿vale? Otros componentes celulares, como por ejemplo la melanina, ¿vale? Un pigmento que tienes ahí en tu piel, que es justamente lo que le da el color característico a tu piel, básicamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está depositándose con la técnica de Fontana-Mason, yo puedo evidenciar melanina. Y lo mismo aquí, gránulos de melanina. O la técnica de Von Cosa, donde yo evidencio depósitos de calcio, ¿vale? Aquí se están depositando mis sales metálicas, interactuando con el calcio, ¿verdad? Y precipitándose para que yo las pueda ver al microscopio. Y aquí nuevamente, ¿verdad? Depósitos de calcio. Y algunas aplicaciones clínicas que pueden tener aquí las impregnaciones metálicas es en el diagnóstico de infecciones de diferente naturaleza, pero particularmente las dadas por hongos, porque resulta que la pared de los hongos también, digamos que tiene afinidad por las sales metálicas. Entonces llegan las sales metálicas, interactúan con su estructura, con su paredcita, se reducen y se empiezan a depositar ahí, de tal manera que evidencia justamente a estos honguitos microscópicos que pueden llegar a ocasionar diferentes enfermedades, ¿no? Como por ejemplo aquí, ve cómo este es un corte de tejido a nivel pulmonar, donde se están evidenciando todos estos honguitos, ¿verdad? Que esos honguitos no tendrían nada que hacer ahí. Obviamente este paciente está cursando con una enfermedad por hongos microscópicos, ¿verdad? Y ya llegamos a la última técnica, la técnica histológica para microscopía electrónica. Ajá. Lo único que les quiero mencionar aquí es los principios de modificaciones con respecto a la técnica histológica ordinaria que hemos visto en la clase pasada, porque ya los principios como tal, a lo mejor de cómo funciona un poquito más el microscopio, cómo se estudian las imágenes obtenidas con la microscopía